Hola, buen día. Vamos a repasar un poco el tema de los formularios, cómo crearlos, compartirlos y completarlos. Para eso vamos a utilizar la herramienta de Google. Vamos a ir a abrir un navegador. Ahí mismo ingresamos si tenemos una cuenta de Gmail o creamos una nueva cuenta. Ponemos el correo que tenemos. Vamos en estos cuadraditos, vamos al Drive, que es donde nos va a permitir crear. En este enlace, crear, vamos a elegir formulario. Elegimos el diseño que tendrá nuestro formulario, después lo vamos a poder cambiar. Vamos a elegir este sencillo. Ahora empezamos a completar los datos de título y demás. Vamos a ponerle seguimiento. Lo mismo para el título del documento. Tenemos completo el título y el título del formulario. Acá, si quisiéramos, le ponemos una descripción de para qué va a estar destinado el formulario y demás, y vamos a empezar a gestionar el mismo. Tenemos diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, si vamos a usar el formulario entre varias escuelas, le vamos a poder poner escuela, ponemos la pregunta como obligatoria, y en lugar de tipo test le podemos elegir, por ejemplo, elegir de una lista. Y acá vamos a poder elegir todos y cada uno, vamos a poder escribir todas y cada una de las escuelas. Vamos a poner escuela 1, escuela 2, escuela 3. Y todas las que participen de la misma. De esta manera la persona no tiene que escribir el nombre de la escuela, sino puede elegir una de las posibles. También tenemos la posibilidad de poner diferentes tipos de secciones. Entonces, para eso lo cortamos con un encabezado de sección y ponemos, por ejemplo, propuestas pedagógicas con TIC. Frente a esta sección la vamos a completar con, por ejemplo, un dato numérico que nos va a servir este que dice texto, y ponemos cantidad total de docentes. Acá, si ven abajo, dice validación de datos. Vamos a ponerle unos criterios para que cumpla la respuesta. Tiene que ser, por ejemplo, un número, ¿sí? Y acá diferentes criterios que puede llegar a tener. Si le ponemos que es número nomás, o podríamos ponerle número entero, lo obliga al que lo está completando a que lo complete con un número entero. No podríamos tener un número decimal para la cantidad de docentes. Ponemos la pregunta como obligatoria porque la necesitamos. Y vamos a crear otra parecida para después poder sacar el porcentaje con cantidad de docentes que utilizan TIC en sus clases. Le ponemos el mismo criterio. De esta manera después nosotros vamos a hacer un cálculo para poder saber qué porcentaje de uso tienen las TIC en el aula. Si bien ahora continuamos, podemos elegir, proponer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, vamos a hacerle una que sea casilla de verificación, donde la persona puede elegir una o más de una respuesta. Frente a la pregunta, la escuela
en qué tipo de capacitación docente participó, podemos poner las opciones. Acá, si queremos, podemos añadir un campo de otro, donde no tenemos que escribir otro y le va a permitir a la persona añadir su propia respuesta. Para no aburrir con todo el tipeo, ya predefinimos, escribí las diferentes preguntas offline. Hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer preguntas tipo test, tienen que estar todas las preguntas, las posibles respuestas para la pregunta. Este otro casi que no debería ser completado, deberíamos nosotros disponer todas las posibilidades como opciones. Esto es para mejorar la sistematización, hay que pensarlo muy bien antes de crearlo. Otro tipo de preguntas son las de tipo test, donde, a diferencia de las anteriores que nos permitía elegir más de una respuesta posible, esta solo nos permite elegir una de las posibles. Entonces, si tenemos frente a esta pregunta, si en la escuela se utilizan herramientas colaborativas para el registro de trayectorias educativas o espacios curriculares compartidos, solo tenemos la opción sí o no, y no pueden completar las dos opciones como respuesta, sino solo una de ellas. Tenemos otros elementos que nosotros no vamos a usar, pero deberíamos poder explorar. Ya vimos casilla de verificación, elegir de una lista, tipo test, tipo texto, texto de párrafo es para preguntas con un desarrollo más largo, encabezado de sección también lo vimos, y tenemos estas posibles que después habrá que indagarlas un poco más. Otra vez, en el proceso del en el proceso de construcción del formulario, vamos a tener que esto solo lo vemos nosotros, los creadores. El enlace que se le envía a la persona que lo tenga que completar lo vamos a obtener yendo acá mismo, ver el formulario publicado. Así es como queda el formulario para el público en general. Este mismo enlace lo pueden copiar, seleccionan todo, botón derecho copiar y lo mandan por mail. Otra posibilidad de mandarlo es desde esta hoja de formulario ir a enviar el formulario. Este es el mismo enlace que acabamos de ver recién. O acá mismo podríamos hacer clic y empezar a completar los mails que tenemos cargado para las personas que necesitamos que lo completen. También se puede compartir el enlace en Facebook, Twitter o Google+. La persona solo ve esto y va a tener que cumplir con los criterios que nosotros le pusimos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos acá, esto debe ser un número entero. Lo aclara ahí el cartelito que aparece sobrepuesto. La escuela elegimos dentro de las que nosotros le habíamos definido como posibles. Ponemos el número entero que nos pide, la cantidad de docentes que lo usan. Vamos a poner las respuestas posibles. Vamos a dejar estas sin completar para que nos diga que nos falta algo. Ahí mismo aparece, esta pregunta es obligatoria, nos obliga a completarla. Acá mismo podemos ir a enviar otra respuesta, que nos aparece el formulario en blanco y podríamos seguir completándola. Esta respuesta ya se recabó acá, la van a ver que dice respuesta 1, y también tiene que estar acá cuando le demos a actualizar a la página.
ahí ven que aparece automáticamente la respuesta, ¿sí? Y así mismo va a ser si seguimos poniendo cada vez más respuestas. Actualizamos apretando F5 y aparece automáticamente lo que acabamos de poner. Otra posibilidad que tenemos es, mismo acá al final donde veíamos publicar y mostrar un enlace a los resultados de este formulario a todos los encuestados, vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ir nuevamente al mismo formulario con ese cambio que le hicimos. Vamos a completar rápidamente. Y ahora aparece este que dice ver respuestas anteriores. Con este tenemos un gráfico donde nos va mostrando las diferentes preguntas ya sistematizadas, y donde por eso es tan fundamental ponerle tanta cabeza y tanto trabajo a la generación de buenas preguntas. Si nosotros tenemos esto con respuestas posibles, breves y que se pueden elegir, esto se sistematiza muy fácilmente en un formulario donde ahora que tenemos poquitas preguntas no se nota, pero a medida que nos vayan llegando más datos ya lo tenemos organizada la información. Por ejemplo, si tenemos en esta pregunta donde tenemos un alto nivel de uso de las TIC en el aula, de docentes que casi todos lo usan, pero esta pregunta nos entrega que todos lo usan para juegos o software educativo, se está desviando un poquito el objetivo del uso de las TIC en el aula, porque debería usarse para enseñar más que para entretenerse a través de los juegos y demás. Lo mismo que si tenemos que no se recaba información de trayectorias educativas, pero tenemos que todos trabajan de alguna manera con herramientas colaborativas y usan casi todos el tema de las redes sociales o los grupos virtuales, tenemos ahí una posibilidad de uso y un potencial de uso importante. Podemos hacer que la sistematización y las respuestas no sean públicas y nosotros solos analizar los resultados. Para eso destildamos el publicar y mostrar los resultados y vamos a tener acceso a esos resultados yendo a respuestas, resumen de respuestas. Esto mismo solo lo ve el creador, hasta tanto si se hace público o no. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a necesitar más que el resumen de respuestas para este tipo de preguntas, cantidad de docentes y cantidad de docentes que utilizan las TIC en sus clases, no nos alcanza el resumen de respuestas. Si vemos el resumen de respuestas, nos va a entregar las diferentes cosas que fueron completando, pero no nos entrega una sistematización que nosotros consideremos válida porque son datos sueltos. ¿Qué podríamos llegar a hacer? En la misma hoja de seguimiento nosotros podríamos crear una tabla dinámica. Para las tablas dinámicas vamos a data, informe de tabla dinámica. Vamos a añadir vamos a primero editar el intervalo. Le vamos a poner de A1 a J, de A1 que es esta, J,
50 para que a medida que se vayan llenando más datos se vayan recabando automáticamente. Entonces vamos a añadir campo escuela, donde se va a ir tomando el nombre de la escuela que hayas completado. Vamos a sacarle los totales. Vamos a añadir campo marca temporal. Esto se llena automáticamente, que es el momento en que la escuela lo completó, la fecha y la hora. Y ahora vamos a completar los valores. Valores, cantidad total de docentes, y vamos a completar con otro campo de valores donde tenemos cantidad de docentes que utilizan las TIC en sus clases. De esta manera tenemos, por ejemplo, acá, esto se hace automáticamente, que la escuela 3, por ejemplo, tiene esta progresión de datos. ¿Sí? A esto, como es un ejemplo, los datos por ahí son un poco sorprendentes, pero vamos viendo que tenía total de 12 docentes, 56, después 46, y tenemos acá la cantidad de 9, 45, 45 que usan las TIC, y en función de esto podemos sacar la relación. Si vemos, este cuadro ya queda. Vamos al formulario. Nuevamente vamos a completarle datos para la escuela 3. Vamos a ponerle 80, 45. Estos son obligatorios, entonces hay que completarlos también. Recuerden que le pusimos 80 y 45. Vamos a enviar. Si vemos en la hoja de cálculo, respuesta del formulario, actualizamos con F5 y ahí están los 80 y los 45 para la escuela 3 que recién completamos. Y en la tabla dinámica se actualiza y también lo tenemos. Acá ya tenemos la información sistematizada de lo que va haciendo. Si tenemos muchas más escuelas, podemos tener los datos organizados cada uno por su criterio que nosotros hayamos definido. Le ahorramos mucho trabajo a la gente que lo completa y nos ahorramos mucho trabajo nosotros. Si bien es difícil al principio, nos ahorramos mucho trabajo de análisis y de organización de la información. Tendrán en el enlace del video abajo, en la descripción, van a poder tener los enlaces a los documentos que están explicado esto. Recurran también a la ayuda de Google, y también pueden consultar a más tutoriales en YouTube. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos.